Hola, sean todos bienvenidos a su canal. Vamos a hablar sobre temas paranormales, sobre temas curiosos, interesantes e incluso mucho sobre magia. Es así como doy inicio a esta nueva temporada de videos y les doy la bienvenida a su canal. Yo soy Nacho, así que comenzamos. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre las mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras? Por ahí hay muchos de ustedes que no conocen lo que es, que por ahí escucharon el nombre pero no saben mucho al respecto, y otros que lo deben conocer por películas como Harry Potter o El laberinto del fauno. Esas personas no saben que la mandrágora es una planta real. Tenemos varios tipos de mandrágoras. Entre la familia de la planta de mandrágoras existe, por ejemplo, la mandrágora macho, Mandrágora officinarum. Ese es el nombre de la mandrágora macho. Autumnalis. Mandrágora autumnalis. Esa es la mandrágora hembra. Esta planta fue muy famosa hace muchísimos años. De hecho, esta planta fue utilizada mundialmente en la antigüedad y al día de hoy se conocen varios de sus efectos. Si bien es una planta medicinal, fue mucho tiempo utilizada para la brujería. Las antiguas brujas eh, la utilizaban para crear sus brebajes, para crear infusiones, la cual ayudaba a curar. Incluso hubo personas que la utilizaban como medio de, como una especie de anestesia, vamos a decirlo así. Sin embargo, esta planta no es del todo consumible. Incluso es una planta que, de no saber usarla, una persona podría terminar envenenada, ya que tiene propiedades tanto curativas, pero también tiene efectos contrarios. Una persona por cierta cantidad de esta planta, de la mandrágora, podría perecer. También se ha usado a modo analgésico por sus componentes químicos como la atropina y la escopolamina, que son componentes que atacan, por así decir, directamente al sistema nervioso central. ¿Cómo me costó decir escopolamina? Esta planta, como ya lo dije, fue utilizado por magos y brujas y herbólogos y también científicos de la nueva era y de la antigüedad. Incluso era una planta que era muy buscada y muy cara incluso, ya que no crecía en cualquier lugar. Era muy difícil de encontrar esta planta. Eh, Se identifica por tener hojas muy grandes, anchas, incluso se asemejan bastante a la hoja de la acelga. Voy a dejar una imagen de la mandrágora y la comparación con la hoja de acelga para que más o menos vean. Era una planta que era muy difícil de conseguir. De hecho, crecía en lugares bastante húmedos y donde había bastante vegetación. Era difícil identificarla. Solo un experto podría identificarla. Sin embargo, esta planta se vendía por mucha cantidad de plata. En ese tiempo los herbólogos habrán hecho un festín con lo que vendían de esas plantas, ya que tenían muchas propiedades que la utilizaban tanto como para la magia como para la sanación. De hecho, si ustedes recuerdan, en la película de Harry Potter, la mandrágora o mandrágula La mandrágula o mandrágora fue demasiado llamativa incluso por su forma física, ya que esta planta posee cualidades que no todas las plantas tienen. De hecho, la planta de mandrágora es una especie de raíz o tubérculo muy similar a la papa, incluso mucho tiempo se confundió a la papa con la mandrágora y fue muy mal vista, perdón, la patata o la batata también. Fueron muy mal vistas esas raíces, esos tubérculos, porque eran asociados a la planta de mandrágora. Mucho tiempo, incluso la iglesia cristiana estaba completamente en contra de la mandrágora, ya que
decían que era la planta del diablo o la planta del demonio. Cosa fantasiosa que tenía la iglesia. De hecho, siempre tuvo esa costumbre de satanizar ciertas cosas o cosas que no entendían por ahí. Sin embargo, la mandrágora se siguió utilizando. Era muy llamativa porque su forma se asemeja mucho a la forma de una persona. Voy a dejar varias imágenes de lo que es la planta de mandrágora o de por lo menos cómo se hizo famosa. Sus raíces tenían formas de extremidades, quizás brazos, incluso piernas, y a veces llegaban a tener rostros. Una costumbre muy antigua era tallar la planta de mandrágora para darle forma humana, humanoide. Era una especie de ritual que se hacía. Mucho tiempo se utilizó la planta para la magia. Incluso hay una mención en la película El laberinto del fauno de Guillermo del Toro que es muy buena. Ahí pueden ver, en un momento el fauno le da a Ofelia la planta de mandrágora para que ayude a curar a su madre que yacía enferma en una cama. Le da esta planta de mandrágora y ella, poniéndolo en un recipiente con agua bajo la cama de la madre empieza a sanar. Esto no es casualidad, ya que esta planta era la planta de la vida y la muerte. Eso es lo que simbolizaba. La planta simbolizaba la vida y la muerte, o el limbo entre ellos dos. De esta manera, a una persona que estaba enferma se dice que si ponías en un recipiente con agua la planta de mandrágora bajo la cama, o incluso poniendo un pedazo de la raíz bajo la almohada, podía hacer que esta persona se cure de cualquier enfermedad que ésta posea. Vayan a ver la película, que se la recomiendo mucho, es muy buena. Otra cosa muy curiosa de la planta de mandrágora son las historias que hay alrededor de ella. Incluso el cómo, digamos, cultivarla o cómo sacarla de su lugar, ¿no? De su lugar de origen, de la tierra. De hecho, hay historias muy interesantes que a mí me encantan. Uno de los mitos era que para poder sacar la planta de mandrágora de la tierra, no tenías que simplemente ir y tironearla. No. De hecho, tenías que agarrar una espada, trazar un círculo alrededor de la planta de mandrágora, ese mismo círculo repetirlo 3 veces y luego cortar mirando hacia el oeste las hojas de la planta de mandrágora. Una vez que cortes la parte de arriba, podías hundir las manos en la tierra, tomar la mandrágora, cortar el resto de raíces alrededor y ahí sacarla. Esa es una de las historias. La otra es mucho más curiosa y más interesante. Hay leyendas que dicen que si arrancas una planta de mandrágora, la planta va a gritar, ya que tiene forma humanoide. Y que el grito de esta planta, muy curiosa, puede llegar a ser letal para el humano o para cualquier ser vivo que la escuche. Incluso dicen que ha causado la muerte. Por eso mismo, en la antigüedad, lo que hacían para poder quitar esta planta de mandrágora y utilizarla de forma medicinal era lo siguiente. La persona que quería tomar la planta llevaba una soga. La soga la ataba alrededor de la planta. Luego el otro extremo de la soga lo ataba a un perro. Luego se alejaba y trataba de atraer al perro con una liebre, un conejo o cualquier cosa que el perro fuera a perseguir. De esa manera el perro salía corriendo. Tendría que ser un perro que tenga bastante fuerza, bastante grande y que sea bastante fuerte. Cosa que al correr arranque de raíz la planta y de esta manera el que muere es el perro y no el ser humano. Se supone que para ese entonces el humano tendría que estar lejos, porque el grito de la mandrágora hace que la persona muera. Al menos así cuenta la leyenda. De hecho, otra de las formas que usaban era llevar simplemente una soga y
el humano ataba la soga a la planta y como era una soga muy larga, desde muy lejos empezaba a tirar de la soga hasta arrancar la planta. Pero tampoco era muy buena idea, ya que si el grito de la mandrágora te llegaba a tus oídos, como digo, era letal y causaba la muerte. Por eso mismo se tapaban los oídos o incluso una piedrita envuelta en tela. Y de esta manera ellos no escuchaban el grito de la mandrágora. Pero tampoco era muy buena idea, ya que la planta no se iba a callar hasta no matar un ser vivo. Me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si hubiese un insecto cerca? Muere el insecto en vez de la persona. Hubiese sido más fácil eso que llevar un perro y sacrificar al perro, pobrecito. De hecho, se dice que esta planta fue buscada por magos, brujas, incluso alquimistas, por mucho tiempo, porque se dice que quien logre poseer la planta de mandrágora podría tener habilidades mágicas. Podría incluso tener control sobre la vida y la muerte, tener control sobre las enfermedades, utilizarla de forma mágica o incluso de forma científica. E incluso se dice que la planta de mandrágora se utilizó mucho tiempo también para atraer personas. ¿A qué me refiero con esto de atraer personas? A que la planta de mandrágora, hay historias en las que los hombres llevaban un pedazo de raíz de mandrágora en su bolsillo. De esta forma atraías mujeres o hombres o el interés que tengas, ¿no? De hecho, muchas mujeres, cuando se enteraron de ese uso, utilizaban una planta de mandrágora en sus bolsillos o en sus bolsas. De esta forma atraían al hombre que deseaban. Para muchos, esa forma antropomórfica que la mandrágora tenía era símbolo de que poseía un alma. Muchas veces esta planta fue llamada la planta de los duendes o la planta duende, ya que se decía que los duendes mismos tenían la habilidad de transformarse en esa planta para así ocultarse de los humanos. Claro que son leyendas, pero ¿cómo empezó todo? ¿De dónde vienen estas leyendas? Hay múltiples historias a nivel mundial, ya que los usos de la mandrágora datan de hace miles de años. Incluso fue utilizada por los médicos griegos, fue utilizada en el antiguo Egipto, fue utilizada en continente ibérico. Sin embargo, así como se ganó esta reputación de una planta mágica, también fue una planta muy temida, ya que muchas otras personas creían que tener una planta de mandrágora atraía una gran maldición. Una historia muy interesante. Se decía que esta planta brotaba donde una persona había sido colgada. En verdad, no una persona cualquiera, sino que tenía que ser un hombre. En la antigüedad se sabe que muchos hombres fueron colgados por pena de muerte, valga la redundancia, por cometer crímenes. Algunos, por incluso siendo inocentes, fueron colgados. Bueno, la planta de la mandrágora se dice que crecía donde una gota de sangre del muerto caía, cuando la gota de sangre caía del muerto en la tierra, de esa gota de sangre nacía la planta de mandrágora. Incluso hay otros que afirman que no era una gota de sangre, sino una gota de esperma del hombre que haya sido colgado, ya que contenía la vitalidad del ser humano sacrificado. Muchas personas, al ser colgadas, digamos que uno de los efectos del estrangulamiento era la erección en el hombre, ¿no? De esa manera el cuerpo liberaba semen, liberaba esperma, y esa gota, al tocar el piso y hacer contacto con el suelo, hacía que crezca la planta de mandrágora. De hecho, la costumbre
de trazar un círculo viene de Europa. En la antigua Europa eh, fue donde el inicio del ritual de quitar la planta utilizando un perro. Sin embargo, no era cualquier día, sino que tenías que esperar a que sea una noche de luna llena. Y de hecho, mucho tiempo fue utilizado así, incluso hasta la Edad Media. Incluso había muchas personas que creían que esta planta debía ser tratada con sumo respeto, ya que al poseer las cualidades de la vida y la muerte, si vos la tratabas con, si no la tratabas con respeto, la planta te podía causar la muerte en un segundo, por no haber sido respetuoso con ella. También hay muchas personas que creen que estos mitos mmm, de que había que hacer un ritual mágico para poder extraer la planta del piso, muchas personas creen que se debe a que muchas personas en la antigüedad quisieron cuidar y proteger esta planta para no ponerla en peligro de extinción, ya que era muy utilizada por varios de sus efectos. Entonces, para que la gente se vaya alejando de la planta y no intente arrancarla o destruir el lugar, el ecosistema, inventaron estas historias para justamente crear una especie de maldición hacia quien intente arrancarla. La verdad es que esta planta no causa la muerte a quien la extrae, no necesitas sacrificar un perro. De hecho, decían que era un perro negro, pero no necesitas pero para extraer la planta no necesitas sacrificar ningún tipo de animal. Incluso es una planta que sí existe realmente. Es una planta muy bonita. Si bien posee cierta forma humanoide, no es tal cual una forma de persona, sino se asemeja por la forma curiosa de sus raíces. Sin embargo, para extraerla no necesitas más que un par de guantes y alguna pala, porque la verdad que no posee ningún tipo de maldición comprobable. Incluso es una planta que vos podrías tener tranquilamente en tu casa. De hecho, mucho tiempo se utilizó como analgésico e incluso como sedante para ciertas cirugías. Hacían que las personas lo beban un poco de la raíz, después de haber sido tratada, obviamente, la planta. Sin embargo, esto se comprobó que es sumamente peligroso, ya que es una planta que posee una cantidad inmensa de químicos o veneno, y terminaba siendo letal para la persona que estaba siendo operada. Si bien sí causaba el efecto sedante en el cuerpo, luego de eso la persona moría al poco tiempo. Es por eso mismo que no hay que consumir cualquier planta que a uno se le cruce o que vea en películas o lo que sea. ¿La planta existe? Existe. ¿Tiene forma humanoide? Algunas sí, otras no tanto. La puedes tener en tu casa tranquilamente, siempre y cuando no haya un animal cerca que intente comérselo, ni tampoco un ser humano. Porque esta planta puede ser altamente mortal. Más allá de todas las creencias que hay alrededor, las creencias mágicas, es una planta que existe y que hay que tratarla con sumo respeto y sumo cuidado. Bien, si este video te gustó, espero que me dejes tu like, que me dejes un comentario si sabías, si conocías de la planta o si tenés alguna otra leyenda que sepas alrededor de esta planta. Te pido que me lo dejes en los comentarios. Voy a subir más contenido así. Este canal lo voy a dedicar pura y exclusivamente al contenido terror / crimen y misterio. Así que nada, esto fue todo por hoy. Les deseo buenas noches.